Hola a todos y bienvenidos a este canal. El día de hoy vamos a aprender a realizar la prueba de normalidad de nuestros datos. Para ello es importante saber para qué se emplea esta prueba de normalidad. Pues la prueba de normalidad se emplea básicamente para saber si nuestros datos tienen una distribución normal o no tienen una distribución normal, y a partir de ello saber qué estadístico o qué prueba vamos a emplear para contrastar nuestras hipótesis, que pueden ser pruebas no paramétricas o pruebas paramétricas. El procedimiento es bastante sencillo. En primer lugar, es necesario fijar nuestra hipótesis. Por ejemplo, tenemos que nuestra hipótesis nula nos dice que los datos tienen una distribución normal, mientras que la hipótesis alterna nos dice que los datos no tienen una distribución normal. Seguidamente es importante fijar nuestro nivel de significancia, para lo cual se trabaja con un nivel de confianza del 95% y una significancia o alfa o margen de error del 5%. Después de ello, con los resultados que vayamos a alcanzar, vamos a tomar una decisión. La decisión puede ser, por ejemplo, si nuestro p-valor es menor o igual que el alfa, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Eso quiere decir que los datos no tienen una distribución normal, por lo tanto se va a emplear una prueba no paramétrica. Por otro lado, si el p-valor es mayor que el alfa, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. Los datos tienen una distribución normal, entonces empleamos las pruebas paramétricas. Es importante que se conozca cuáles son las pruebas no paramétricas y las pruebas paramétricas. En este ejemplo yo les voy a mostrar un caso práctico para una tesis correlacional, ¿correcto? Seguidamente se presentan las dos pruebas que mayormente se emplean en un trabajo de investigación o de tesis, que son el Kolmogorov-Smirnov, que se utiliza cuando nuestra muestra es mayor a 50, y el Shapiro-Wilk cuando nuestra muestra es menor o igual a 50. Esto se puede encontrar en un artículo, para lo cual les voy a compartir. Sí, estoy trabajando en base a lo encontrado o estudiado por Romero Saldaña Manuel en su artículo Pruebas de bondad de ajuste a una distribución normal. Cuando damos lectura a este artículo, encontramos que las pruebas de bondad de ajuste permiten verificar qué tipo de distribución siguen nuestros datos y por tanto qué pruebas paramétricas o no podemos llevar a cabo en el contraste estadístico. Nos damos cuenta seguidamente que la prueba de Kolmogorov-Smirnov se emplea para variables cuantitativas continuas y cuando el tamaño de muestra es mayor que 50. Asimismo, en la parte inferior de este mismo artículo nos menciona que la prueba de Shapiro-Wilk se emplea cuando el tamaño muestral es igual o inferior a 50. Una vez que nos hayamos respaldado de un autor, es importante que nos traslademos a nuestra base de datos para poder realizar esta prueba de normalidad. Obviamente es importante también que aperturemos el SPSS. Recordemos que el SPS tiene dos vistas. Si nos damos cuenta, en la parte inferior izquierda de la ventana dice vista de datos y vista de variables. Primero vamos a trasladar los datos que tenemos en el Excel a la vista de datos. Vamos a nuestra base de datos. Tenemos como variable 1 resiliencia, para lo cual copiamos los datos y lo pegamos en el SPSS. Presionamos control C, nos dirigimos al SPS. En vista de datos, no se olviden, nos colocamos en la primera fila y columna y le damos control V. Seguimos el mismo procedimiento para nuestra variable 2, que vendría a ser rendimiento académico. Copiamos y pegamos los datos en el SPSS. Nos vamos a vista de variables. Para no confundirnos, vamos a cambiar de nombre a las variables. En este caso, nuestra variable 1 es resiliencia y nuestra variable 2 es rendimiento académico. A decimales lo quitamos y colocamos 0. Donde dice medida colocamos escala
y en alineación yo lo voy a dejar centrado. Nos dirigimos nuevamente a vista de datos, vemos que los datos ya están centrados y para realizar el cálculo nos vamos en el menú analizar, estadísticos descriptivos y clic en explorar. Seguidamente nos aparece esta ventana, trasladamos las dos variables al lado derecho donde dice lista de dependientes. Seleccionamos y le damos clic en la flecha. De igual forma, para la siguiente variable lo trasladamos al lado derecho. Nos dirigimos en esta opción que dice gráficos, colocamos ninguno, deseleccionamos detalle y hojas y le damos clic en gráficos de normalidad con pruebas. Le damos clic en continuar. Seguidamente seleccionamos la opción que dice gráficos y le damos clic en aceptar. Como pueden ver, ya tenemos nuestros datos, en este caso la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov y de Shapiro-Wilk. Esta tabla es la que nos interesa, entonces lo vamos a copiar y pegar en el Word. Yo ya lo tengo copiado y pegado en el Word, ¿sí? Nos damos cuenta que la prueba de normalidad consiste en Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk. Recordemos en este caso la teoría que nos dice: se emplea Kolmogorov-Smirnov cuando la muestra es mayor que 50 y Shapiro-Wilk cuando la muestra es menor o igual que 50. En nuestro caso tenemos que la muestra es igual a 70. Estos grados de libertad indican el número de nuestra muestra. Los datos con el cual vamos a interpretar nuestra prueba de normalidad es con el sig o con el p-valor. En este caso, para nuestras dos variables, resiliencia y rendimiento académico, tenemos que nuestro p-valor es menor que el alfa, es menor que 0,05. Por lo tanto, nuestra interpretación dice lo siguiente: tras observar los datos y dado que la muestra es mayor a 50, se tendrá en consideración la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Asimismo, se observa que las variables no siguen una distribución normal, ya que el p-valor es menor que el alfa, que es menor a 0,05. A partir de ello se empleará la prueba de Rho-de-Spearman para medir la correlación de variables. Recordemos que el Rho-de-Spearman es una prueba no paramétrica, ¿correcto? Ahora, supongamos que ustedes han corrido los datos en el SPSS y les ha salido en su variable 1 un p-valor menor que el alfa y en su variable 2 les ha salido un p-valor mayor que el alfa. Si nos salen esos datos o tenemos ese supuesto, se va a considerar que para la variable 2 el valor que nos sale mayor al alfa sigue una distribución normal. Si nos sale así, vamos a emplear el Rho-de-Spearman si se tratase una correlación de variables, o en todo caso emplearemos, dependiendo de nuestra investigación, una prueba no paramétrica. Ahora, ustedes se dirán, ¿y en qué caso empleamos una prueba paramétrica? Vamos a emplear una prueba paramétrica cuando en nuestras dos variables, en este caso resiliencia y rendimiento académico, nos sale que el p-valor o el sig es mayor que el alfa, es mayor que 0,05. Solamente en ese caso estaríamos utilizando una prueba paramétrica. Si se tratase de una correlación, emplearíamos la R de Pearson. Ahora, esta prueba de normalidad, como se dijo en un inicio, nos sirve para determinar qué estadístico vamos a emplear. Por ejemplo, si estuviésemos trabajando con un trabajo o una tesis preexperimental, por ejemplo, y los datos nos arroja que siguen una distribución normal, entonces emplearíamos un estadístico paramétrico de t-de-student. Ahora, si siguiésemos trabajando con una tesis o un trabajo preexperimental y nos sale que el p-valor es menor que el alfa, emplearíamos una prueba no paramétrica de la prueba de Wilcoxon, por ejemplo. Va a depender del tipo de investigación que estemos realizando y el tipo de análisis que querramos dar a nuestros resultados. Bueno,
Eso sería la forma en cómo se interpreta y para qué se realiza la prueba de normalidad. Eso sería todo y hasta la próxima.